Hoy vamos a hablar de algo que afecta a muchos hombres más de lo que están dispuestos a admitir. No le supliques como hacen la mayoría de los hombres. Haz esto en su lugar. Lo que esto significa realmente es sencillo. Cuando una relación empieza a sentirse unilateral, cuando sientas que estás persiguiendo atención, afecto o validación, lo peor que puedes hacer es empezar a suplicar por ello. No porque tus sentimientos sean incorrectos, sino porque suplicar cambia poco a poco la forma en la que te ves a ti mismo y también la forma en la que ella te ve. Bienvenido al canal. En mi trabajo con personas que navegan relaciones, he visto este patrón más veces de las que puedo contar. Hombres que empiezan siendo centrados, seguros de sí mismos y confiados, poco a poco se convierten en personas que no reconocen. Empiezan a enviar mensajes de más, a dar demasiadas explicaciones, intentando arreglar la distancia emocional con más esfuerzo, más regalos, más disculpas, hasta que acaban emocionalmente agotados. Recuerdo una situación, sin entrar en detalles ni romper la confidencialidad, en la que un hombre vino a verme completamente agotado. Él dijo, ni siquiera sé cuándo dejé de ser su pareja y empecé a sentir que estaba solicitando su atención. Esa frase se me quedó grabada porque capta exactamente lo que hace el suplicar. Silenciosamente convierte el amor en una búsqueda de aprobación. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende. El problema no es preocuparse. El problema es cuando preocuparse se convierte en perseguir algo que no se está devolviendo de igual manera. En esos momentos, la gente no necesita más esfuerzo. Necesitan claridad, necesitan dar un paso atrás y observar lo que realmente les están devolviendo. Desde la perspectiva de un terapeuta, he aprendido que el equilibrio emocional en las relaciones nunca se recupera a base de presión. Se recupera con límites, con silencio cuando es necesario y con un respeto propio que no necesita anunciarse. El momento en que dejas de suplicar suele ser el momento en que empiezas a ver la verdad con claridad, ya sea que la conexión sea mutua o que hayas estado invirtiendo demasiado en algo que no es estable. Y de eso trata realmente esta conversación. No se trata de rechazo ni de orgullo, sino de entender qué hacer en vez de rebajarte por mantener a alguien a tu lado. Primero, cómo el hecho de suplicar va cambiando poco a poco tu respeto propio en una relación. Cuando observas de cerca lo que realmente ocurre cuando un hombre empieza a suplicar dentro de una relación, rara vez comienza como una súplica en su mente. Empieza de una forma mucho más suave que eso. Empieza con preocupación, con cuidado, con el deseo de arreglar lo que parece una distancia emocional. Pero según mi experiencia trabajando con personas a lo largo del tiempo, he visto un cambio muy constante que la mayoría de los hombres no perciben hasta que ya están metidos de lleno. Al principio solo intenta comunicarse más. Luego intenta explicarse mejor. Después trata de demostrar su valor una y otra vez, como si el amor de repente se hubiera convertido en algo que tiene que ganarse repetidamente, en vez de algo que se da libremente, y en algún momento de esa transición el respeto propio empieza a desvanecerse silenciosamente sin que él siquiera se dé cuenta. He estado con personas que, al mirar atrás, lo describían como si se estuvieran observando desde fuera de su propio cuerpo, preguntándose en qué momento dejaron de sentirse como una pareja igualitaria y empezaron a sentir que estaban haciendo una audición para captar la atención de alguien. Normalmente esa es la primera señal de advertencia real. No es el rechazo ni el silencio, sino ese cambio interno en el que tu centro emocional empieza a girar en torno a la respuesta de otra persona. Empiezas a medir tu estado de ánimo según sus respuestas, tu valor según su disponibilidad y tu paz según el nivel de interés que tengan en ese momento. Y cuanto más continúa esto, más empiezan tus acciones a surgir del miedo en vez de la claridad. Miedo a perderles, miedo a no ser suficiente, miedo a ser reemplazado o a que te olviden. Ese miedo es lo que poco a poco transforma una comunicación normal en una persecución emocional. Vuelves a escribir aunque no haya respuesta. Das explicaciones de más sobre cosas que no necesitan explicación. Pides perdón por cosas que ni siquiera has hecho mal solo para recuperar una paz temporal. Desde la perspectiva de un terapeuta, lo que hace que esto sea tan peligroso no es el esfuerzo en sí, sino la dirección emocional que hay detrás, porque el esfuerzo que nace del respeto propio se siente tranquilo, firme y deliberado. Pero el esfuerzo que nace de la desesperación se siente pesado, reactivo e inestable. Y la gente puede percibir esa diferencia incluso cuando no se dice nada directamente. Con el tiempo, este desequilibrio empieza a afectar la forma en que te ves a ti mismo. Dejas de confiar en tu propio juicio. Empiezas a dudar de tu propio valor. Comienzas a creer que si simplemente dices las palabras adecuadas, haces lo correcto o me esperas un poco más, las cosas volverán a ser como al principio. Pero lo que realmente está ocurriendo es que poco a poco te vas alejando de tu propio centro emocional.
He visto a hombres llegar a un punto en el que ya no reconocen su propio comportamiento, porque todo lo que hacen ahora está filtrado por la necesidad de ser elegidos, notados o tranquilizados. Y lo más difícil es que cuanto más suplicas, menos alineado estás con la versión de ti mismo que en realidad resultaba atractiva al principio. No porque valgas menos, sino porque el respeto propio es parte de lo que mantiene la atracción desde el principio. 2. ¿Por qué la persecución emocional crea más distancia en vez de cercanía? La persecución emocional es uno de esos patrones que parecen lógicos cuando estás dentro de ellos, pero desde fuera casi siempre parece una lenta pérdida de equilibrio en la relación. Cuando un hombre empieza a perseguir emocionalmente, lo que suele creer es que está intentando restaurar la conexión. Él piensa, si simplemente lo explico mejor, si muestro más interés, si me mantengo constante, ella volverá a ser como antes. Pero según mi experiencia trabajando con personas en dinámicas de pareja, esa suposición suele ser precisamente lo que profundiza la distancia en vez de cerrarla. Porque la persecución emocional no se trata solo de esfuerzo, sino de hacia dónde se dirige la energía. Y cuando toda tu energía emocional se dirige hacia alguien que no se mueve hacia ti de la misma manera, el desequilibrio se percibe, aunque nunca se hable directamente. Recuerdo una situación en la que un hombre lo describió perfectamente sin siquiera darse cuenta. Él dijo, cuanto más intentaba arreglar las cosas, más lejos me sentía de ella. Ese es el gran paradoja que la mayoría de la gente no entiende. Cuanta más urgencia llevas al espacio emocional, más presión siente la otra persona, y la presión rara vez genera cercanía. Lo que genera es distanciamiento. No siempre porque a la otra persona no le importe, sino porque la intensidad emocional sin equilibrio puede resultar abrumadora en vez de atractiva o segura. Desde una perspectiva psicológica, las personas se sienten atraídas de forma natural por la estabilidad emocional. Quieren sentirse enraizadas a tu lado, no responsables de regular tu estado emocional. Así que, cuando empieza la persecución, incluso con buenas intenciones, a menudo introduce tensión en la dinámica. Empiezas a enviar demasiados mensajes porque el silencio te resulta incómodo. Insistes en dar explicaciones porque el malentendido te parece una amenaza. Aumentas el esfuerzo porque la distancia te parece algo que debes corregir de inmediato. Pero lo que realmente ocurre es que tu comportamiento empieza a comunicar urgencia en vez de confianza, y la urgencia cambia la temperatura emocional de la relación. En las sesiones de terapia, a menudo lo explico así. La conexión crece en el espacio, no bajo presión. Cuando hay espacio, ambas personas pueden pensar, reflexionar y elegirse libremente. Pero cuando el espacio se sustituye por una persecución constante, la relación deja de sentirse como una elección y empieza a sentirse como una reacción. Y nadie prospera en una dinámica en la que se siente emocionalmente acorralado. Otra parte importante que los hombres pasan por alto es que la persecución emocional cambia silenciosamente tu marco interno. Dejas de observar la realidad y empiezas a negociar con la esperanza. Ignoras pequeñas señales de desinterés y te centras solo en los momentos de atención. Te convences de que la constancia acabará siendo recompensada, incluso cuando los patrones muestran lo contrario. Y cuanto más tiempo continúa esto, más te involucras emocionalmente en mantener algo que ya no está equilibrado. La verdad es que perseguir a alguien no solo no consigue acercarle, a menudo comunica una falta de autodirección. Le dice a la otra persona sin palabras que tu estado emocional depende completamente de su respuesta. Y una vez que se establece esa dinámica, la atracción no crece de forma sana. Lo que he visto repetidamente es que cuando los hombres dejan de perseguir emocionalmente, no desde el enfado, sino desde la conciencia, ocurre algo interesante. La dinámica se vuelve más clara. O bien la otra persona empieza a corresponder de nuevo a medio camino, o la verdad se hace visible sin confusión. Pero mientras la persecución continúe, la claridad es casi imposible, porque todo está nublado por un esfuerzo sin dirección. 3. El cambio silencioso de pareja a buscador de aprobación. Hay un cambio silencioso que ocurre en las relaciones y que la mayoría de los hombres no perciben hasta que ya están emocionalmente muy implicados, y es el momento en que dejan de comportarse como pareja y empiezan a comportarse como buscadores de aprobación. En la superficie no cambia nada dramático. Sigues enviando mensajes, sigues preguntando cómo está, sigues mostrando interés, pero internamente el propósito de tus acciones ha cambiado por completo. En lugar de compartir una conexión, ahora intentas asegurarte una reafirmación. En vez de expresarte libremente, ahora calculas cómo será recibido cada mensaje.
Por mi experiencia trabajando con personas en patrones de relaciones, esta es una de las transiciones emocionales más ignoradas porque al principio no se siente como una caída. Se siente como esfuerzo. Se siente como intentarlo con más ganas. Se siente como compromiso. Pero en realidad es el comienzo del desequilibrio emocional. Una vez trabajé con una situación en la que un hombre lo describió de una manera que se me quedó grabada. Él dijo, antes hablaba con ella porque me apetecía. Más tarde empecé a hablar con ella porque necesitaba saber que seguía importando. Esa diferencia lo es todo. Porque en el momento en que tu comunicación depende de la validación, dejas de relacionarte como una pareja igualitaria. Te relacionas como alguien que intenta conseguir permiso emocional, y eso cambia la forma en la que te presentas en cada interacción. Te vuelves más reactivo. Empiezas a leer entre líneas que puede que ni siquiera existan. Sobreanalizas los retrasos y las respuestas. Das significado a pequeños cambios en el tono o en el tiempo de respuesta, y poco a poco tu mundo emocional empieza a girar en torno a la interpretación en vez de la realidad. Desde una perspectiva terapéutica, aquí es donde la percepción de uno mismo empieza a debilitarse. Porque el comportamiento de buscar aprobación no solo afecta cómo te ven los demás, sino también cómo te ves a ti mismo. Empiezas a externalizar tu estabilidad emocional. Una buena respuesta te hace sentir valorado. Una respuesta tardía te hace sentir inseguro. Un mensaje corto te hace cuestionar tu propio valor. Y con el tiempo, tu sensación interna de seguridad empieza a depender de respuestas externas que no puedes controlar. Eso es una forma frágil de vivir emocionalmente, porque pone tu paz en el comportamiento de otra persona. Lo que hace que esto sea aún más sutil es que la búsqueda de aprobación a menudo se disfraza de amor o de entrega. Te dices a ti mismo que solo estás siendo paciente, solo estás siendo comprensivo, solo estás siendo constante. Pero bajo ese lenguaje, a menudo hay un miedo no expresado, el miedo a no ser suficiente tal y como eres. Y ese miedo impulsa silenciosamente un comportamiento que no nace de la confianza. En vez de expresarte libremente, empiezas a ajustarte constantemente. En vez de comunicarte con honestidad, empiezas a comunicarte de forma estratégica. En vez de presentarte tal y como eres, empiezas a presentarte como crees que serás aceptado. Y cuanto más continúa esto, más inestable se vuelve tu identidad dentro de la relación. Ya no estás arraigado en tu propia presencia. Estás constantemente esperando una respuesta emocional antes de decidir cómo sentirte. En mi experiencia, es aquí donde muchos hombres pierden su sentido de dirección en las relaciones. No porque les falte valor, sino porque dejan de actuar desde su propio centro emocional. Y cuando se pierde ese centro, todo lo demás pasa a depender de la reacción, en vez de la intención. 4. ¿Cómo son realmente los límites emocionales saludables en la vida real? En muchas relaciones, los límites emocionales no son algo de lo que la gente habla abiertamente al principio, pero con el tiempo determinan silenciosamente si la conexión se siente sana o abrumadora. He visto esto repetidamente en mi trabajo, con personas que navegan por dinámicas de pareja, donde el problema no es la falta de amor o esfuerzo, sino la ausencia de límites emocionales claros que protejan el respeto propio. Déjame darte un punto de referencia sencillo que suelo utilizar sin revelar ningún detalle privado. Hubo una situación que involucraba a un hombre en una relación donde las cosas empezaron realmente bien. La comunicación era constante, la conexión se sentía mutua y había una sensación de comodidad entre ambas personas. Pero con el tiempo empezaron a aparecer pequeños cambios. Él empezó a sentir que necesitaba estar comprobando constantemente para mantener la paz. Si no respondía lo suficientemente rápido, la tensión aumentaba. Si expresaba sus propias necesidades, a veces se encontraba con silencio o con una retirada emocional. Al principio intentó gestionarlo aumentando su esfuerzo, creyendo que más atención restauraría el equilibrio. Pero lo que realmente ocurrió fue lo contrario. Cuanto más se adaptaba para evitar el conflicto, más inestable empezaba a sentirse por dentro. Desde una perspectiva terapéutica, aquí es donde los límites emocionales se vuelven esenciales. Un límite no tiene que ver con el control o el castigo. Tiene que ver con la claridad. Es la comprensión de lo que te corresponde emocionalmente y de lo que no. En esa situación, lo que le ayudé a ver fue que, poco a poco, había asumido la responsabilidad de las reacciones emocionales de ella, como si sus estados de ánimo fueran algo que él debía gestionar para mantener la estabilidad de la relación. Ahí es donde comienza el desequilibrio, porque cuando una persona empieza a regular todo su comportamiento para evitar el malestar de la otra, deja de expresarse con honestidad. Empiezan a filtrar todo lo que dicen, no en función de la verdad, sino de las consecuencias emocionales. Y con el tiempo, eso genera una presión interna que va acumulándose en silencio.
Él lo describía como si estuviera caminando con cuidado alrededor de la relación, sin relajarse nunca del todo, siempre pendiente de cómo podrían recibirse las cosas. Eso no es seguridad emocional, eso es tensión emocional disfrazada de cuidado. Unos límites saludables habrían significado que él podría comunicarse sin miedo a un castigo emocional o a que la otra persona se retirara. Habría significado que podría expresar su desacuerdo sin sentir que la relación estaba en peligro. Pero como esos límites no estaban claramente establecidos, empezó a encogerse emocionalmente solo para mantener la estabilidad. Lo que muchos hombres no se dan cuenta es que, sin límites, el esfuerzo se convierte en autoaniquilación. Empiezas a sobreadaptarte, empiezas a priorizar la paz por encima de la honestidad. Empiezas a aceptar la inconsistencia emocional como algo que debes gestionar tú solo. Y al hacerlo, poco a poco te desconectas de tus propias necesidades emocionales. Desde la perspectiva de un terapeuta, los límites son lo que impide que el amor se convierta en ansiedad. Permiten que dos personas sigan siendo individuos aunque estén conectados. Cuando faltan, la relación suele centrarse en evitar el malestar, en lugar de construir una comprensión genuina. En ese caso, una vez que él empezó a reconocer este patrón, el objetivo no era cambiar su comportamiento de inmediato, sino restablecer sus propios límites internos, aprender cuándo dar un paso atrás, aprender cuándo dejar de sobreexplicar, aprender que su estabilidad emocional no debería depender de si otra persona está de buen humor o no. Porque sin esa base, incluso la conexión genuina empieza a sentirse inestable con el tiempo. 5. ¿Por qué dar un paso atrás revela su verdadero nivel de interés? Dar un paso atrás en una relación es una de esas acciones que parecen sencillas desde fuera, pero que resultan extremadamente incómodas cuando tienes una implicación emocional. Por mi experiencia trabajando con personas en dinámicas de pareja, he visto que la mayoría de los hombres no tienen problemas con el esfuerzo. Tienen problemas con la contención. Hubo una situación que observé una vez, sin entrar en detalles que puedan identificar a nadie, en la que un hombre estaba profundamente apegado a su relación. Al principio, las cosas estaban equilibradas, la comunicación era natural y había un interés mutuo. Pero con el tiempo, la dinámica cambió de una manera que él no podía explicar claramente. Las respuestas se volvieron más lentas, la calidez emocional se volvió inconsistente y él se encontró esforzándose más para arreglar la distancia que sentía. Así que aumentó su atención. Se puso en contacto con más frecuencia. Intentó ser más comprensivo, más paciente, más disponible, pero en vez de mejorar la conexión, empezó a sentir que siempre estaba intentando alcanzar algo en la incertidumbre. Cuanto más intentaba mantenerlo todo unido, más confundido se sentía emocionalmente. Desde una perspectiva terapéutica, lo que estaba ocurriendo no tenía que ver solo con la relación en sí, sino con la percepción. Cuando estás dentro de una situación así, tu implicación emocional puede distorsionar lo claro que la ves. Empiezas a centrarte en los momentos de cercanía en vez de en el patrón general. Empiezas a interpretar muestras ocasionales de calidez como prueba de que todo sigue estable, incluso cuando la dirección general no está clara. En ese caso, lo que lo cambió todo no fue una confrontación dramática ni una discusión emocional. Fue la distancia. No una distancia utilizada como táctica, sino una distancia empleada como toma de conciencia. Se le animó a tomar distancia emocionalmente, no para castigar ni manipular, sino para observar. Y lo que descubrió en ese espacio fue incómodo, pero necesario. Cuando dejó de estar constantemente buscando acercamiento, por fin pudo ver la verdadera consistencia de la conexión. Se dio cuenta de cuántas veces era él quien iniciaba, de cuánto esfuerzo emocional estaba cargando solo y de lo poco frecuente que esa energía era correspondida de forma natural. Esa claridad solo se hizo visible cuando dejó de estar emocionalmente sobreimplicado en mantener el contacto constante. Esto es algo que he visto repetidamente. Cuando estás demasiado cerca emocionalmente, a menudo confundes actividad con progreso. Pero tomar distancia elimina esa ilusión, permite que los patrones hablen sin interrupciones. Y a veces esos patrones revelan que aquello que intentabas mantener unido ya era inestable, no porque fallaras, sino porque desde el principio no estaba equilibrado. Lo importante de tomar distancia no es el silencio por sí mismo. Se trata de eliminar la presión emocional para poder ver la realidad sin distorsiones. En esa situación, una vez que creó ese espacio, ocurrió algo interesante en su interior. Dejó de reaccionar ante cada pequeño cambio en la comunicación, dejó de darle vueltas a los retrasos, dejó de intentar interpretar cada mensaje buscando un significado oculto. Y en ese silencio recuperó algo que había ido perdiendo poco a poco, la perspectiva.
Desde el punto de vista de un terapeuta, tomar distancia no significa desvincularse del cuidado, sino volver a la claridad. Es el momento en el que dejas de participar en el desequilibrio emocional y empiezas a observar si la conexión puede existir sin el esfuerzo constante de una sola parte. Porque solo cuando tomas distancia descubres de verdad si alguien se acerca a ti por iniciativa propia o si eras tú el único que mantenía las cosas en movimiento. 6. El poder del desapego sereno sin juegos. El desapego sereno suele malinterpretarse en las relaciones, especialmente por hombres que han sido condicionados a creer que si algo empieza a tambalearse, la única solución es esforzarse más, comunicarse más y poner más intensidad emocional. Pero en mi experiencia trabajando con personas sobre patrones de pareja, he visto un resultado muy diferente cuando alguien aprende a adoptar el desapego sereno en vez de perseguir de forma reactiva. Hubo una situación que observé una vez en la que un hombre estaba en una relación donde las cosas se habían vuelto emocionalmente desiguales. Al principio, él estaba completamente implicado, presente y se expresaba de forma natural. Pero a medida que la dinámica cambiaba, empezó a notar incoherencias en la forma en que le correspondían emocionalmente. Algunos días había calidez, otros días había distancia, y esa imprevisibilidad empezó a afectar su estabilidad interior. Su primera reacción fue la que tiene la mayoría de la gente en esa situación. Intentó corregir el desequilibrio aumentando su esfuerzo. Se volvió más disponible, más paciente, más explicativo, esperando que la constancia por su parte generara constancia en la otra persona. Pero lo que realmente ocurrió fue fatiga emocional. Cuanto más invertía desde un lugar de incertidumbre, más agotado se sentía por dentro, porque su esfuerzo ya no provenía de una intención serena, sino de una reacción emocional. Desde una perspectiva terapéutica, aquí es donde el desapego sereno cobra importancia. El desapego sereno no es indiferencia. No consiste en bloquear las emociones ni en fingir que no te importa. Es la capacidad de preocuparse sin perderse en el resultado. En esa situación, el cambio comenzó cuando dejó de intentar arreglar de inmediato cada vacío emocional que percibía. En lugar de reaccionar ante cada demora, cada cambio de tono o cada momento de distancia, empezó a hacer una pausa, no como una estrategia, sino como una forma de regular sus emociones. Seguía comunicándose, pero sin urgencia. Seguía mostrando interés, pero sin presión detrás. Y lo más importante, dejó de permitir que la relación dictara su estado emocional momento a momento. Lo que se hizo evidente en ese proceso no fue solo un cambio en su comportamiento, sino un cambio en su experiencia interna. Él describió sentirse menos ansioso, menos mentalmente ocupado y más centrado en sí mismo. Y curiosamente, ese cambio interno también modificó la manera en que se mostraba externamente. Su comunicación se volvió más clara. Sus decisiones dejaron de estar tan impulsadas por las emociones y dejó de sobrecargarse en situaciones que antes le agotaban. Una de las observaciones clave de ese caso fue que el desapego sereno a menudo revela la estructura real de una relación. Cuando estás constantemente disponible emocionalmente y reaccionas, puedes, sin querer, mantener vivas dinámicas inestables solo a base de esfuerzo. Pero cuando das un paso atrás y adoptas un desapego sereno, eliminas ese refuerzo emocional constante y lo que queda es el verdadero nivel de inversión mutua. En su caso, esto generó claridad. No una resolución inmediata, pero sí claridad. Pudo ver cuándo la conexión era natural y cuándo estaba siendo forzada por su propia ansiedad. Desde el punto de vista de un terapeuta, esa claridad es más valiosa que las suposiciones emocionales. Porque una vez que dejas de sobreactuar en una relación, empiezas a ver si la conexión tiene su propio equilibrio, o si eras tú quien la mantenía a base de un esfuerzo emocional constante. 7. Cómo elegir la autoestima lo cambia todo a tu favor. Cuando dejas de suplicar en una relación y empiezas a volver a tu propia autoestima, ocurre algo sutil pero poderoso, y la mayoría de los hombres solo se dan cuenta después de haber experimentado el contraste. Por mi experiencia trabajando con personas en dinámicas de pareja, he visto que en el momento en que un hombre deja de sobreesforzarse emocionalmente, toda la estructura emocional a su alrededor empieza a mostrar su verdadera forma. Hubo una situación que observé en la que un hombre había estado durante mucho tiempo en un ciclo de persecución emocional. Al principio, él creía que la persistencia era la respuesta. Pensaba que si simplemente se mantenía paciente, disponible y seguía mostrando interés, las cosas acabarían por estabilizarse. Pero con el tiempo, notó algo incómodo. Cuanto más daba sin equilibrio, más ansioso se sentía por dentro. Su estado emocional ya no era estable. Dependía de las respuestas, del momento y de la validación. Y esta dependencia fue debilitando poco a poco la imagen que tenía de sí mismo. El punto de inflexión no llegó por una confrontación ni por una decisión dramática. Llegó a raíz de un cambio en el enfoque interno. En vez de preguntarse, ¿qué tengo que hacer para mantener viva esta conexión?,
Empezó a preguntarse, ¿qué le está haciendo esto a mi autoestima si sigo actuando así? Esa pregunta lo cambió todo. Desde una perspectiva terapéutica, aquí es donde comienza la verdadera transformación, no cambiando a la otra persona, sino recuperando la autoridad interna. Cuando empezó a volver la atención hacia sí mismo, no con enfado, sino con claridad, su comportamiento cambió de forma natural. Dejó de sobreexplicar sus emociones. Dejó de intentar llenar el silencio con mensajes en busca de tranquilidad. Dejó de tratar la inconsistencia como algo que tenía que solucionar él solo. Y lo que más le sorprendió no fue solo el cambio en la respuesta de los demás, sino cómo empezó a responderse a sí mismo. Había más calma en sus pensamientos, menos urgencia en sus decisiones, más espacio para pensar con claridad en vez de reaccionar emocionalmente. Y en ese espacio volvió algo importante, el respeto por sí mismo, que no dependía de la validación externa. A menudo explico a personas en situaciones similares que el valor propio no es algo que se proclama, es algo a lo que se regresa. Y cuando vuelves a él, tu tolerancia al desequilibrio disminuye de forma natural. Dejas de negociar con la confusión, dejas de llamar potencial a la inconsistencia, dejas de confundir los altibajos emocionales con una conexión. En su lugar, empiezas a ver los patrones con mayor claridad. En ese caso, al seguir actuando desde el respeto propio en vez de la búsqueda emocional, la dinámica empezó a cambiar. No porque intentara controlarla, sino porque ya no la alimentaba con energía ansiosa. Algunas conexiones se ajustaron de forma natural cuando él se volvió más centrado. Otras simplemente se desvanecieron, y ambos desenlaces aportaron claridad en lugar de confusión. Desde el punto de vista de un terapeuta, ese es el verdadero reinicio. No se trata de recuperar a alguien, ni de demostrar tu valor, sino de volver a un lugar donde tu estabilidad emocional ya no depende de otros. Porque una vez que un hombre deja de suplicar y vuelve a situarse en su propio valor, deja de reaccionar ante las relaciones desde el miedo. Empieza a elegir desde la conciencia, y eso lo cambia todo respecto al tipo de relaciones que permite que permanezcan en su vida. En conclusión, el verdadero problema nunca fue preocuparse demasiado. El problema era perderte a ti mismo en el intento de mantener a alguien cerca. Por mi experiencia trabajando con personas, he visto que suplicar, perseguir y dar demasiadas explicaciones nunca restauran el equilibrio en una relación. Solo revelan dónde ya existe un desequilibrio. En el momento en que un hombre recupera el respeto por sí mismo, todo se vuelve más claro. Algunas conexiones mejoran de forma natural, otras se desvanecen, pero la confusión se sustituye por comprensión, y ese es el verdadero cambio. No se trata de recuperar a alguien, sino de dejar de abandonarte a ti mismo en nombre de retenerle, porque la autoestima es donde todo empieza y termina.